El Camino de Santiago es una experiencia muy intensa que cautiva a decenas de miles de personas cada año, y aunque no se hable mucho al respecto, tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas, que afectan al peregrino en el corto, mediano y largo plazo. Esto es Aventuras a pie de página, soy Esteban, su guía de hoy, y en el video del día vamos a hablar de los efectos secundarios de haber hecho un Camino de Santiago. Hacer el camino puede tener efectos en la salud y en el ánimo. Algunos de estos efectos son serios, mientras que otros son graciosos. Por supuesto que cada persona es un mundo y estos efectos que voy a contar el día de hoy están basados en mi experiencia personal, así como de la gente que conocí en múltiples caminos. Y puede ser que tu experiencia personal haya sido diferente. Si has hecho el camino y has sentido otros efectos secundarios, puedes dejar tu experiencia en los comentarios y con esto ayudarás a futuros peregrinos a ajustar sus expectativas de la experiencia. Y sobre los efectos, una última cosa antes de comenzar. La intensidad de los efectos secundarios está directamente relacionada con la forma de hacer el camino. Los efectos se vuelven mucho más notables en caminos largos y con mochila, mientras que en caminos cortos y sin mochila pueden ser menos evidentes o no visibles. Y ahora sí, comencemos. El primer efecto es una mejora en la autoestima, sobre todo después de acabar tu primer camino. Te has propuesto hacer una cosa muy difícil y la has completado. Has caminado con calor, frío, de noche, de día, con neblina, con lluvia, con cansancio y dolores, con sed y hambre. Has cargado tu mochila durante horas al día y muchos kilómetros. Has salido de tu zona de confort y has alcanzado y superado tus límites varios días. Y por sobre todo has sido el protagonista de una historia de película y no el espectador. Después de completar semejante experiencia, es absolutamente normal que sientas que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que creías posible y que tu autoestima esté mejor que nunca. El segundo es una mejora en la condición física. La rutina del camino implica caminar entre 20 y 30 kilómetros al día, lo que se puede traducir entre 5 a 8 horas de ejercicio aeróbico cada día, todos los días. Esto es muchísimo más ejercicio del que hace la gran mayoría de la gente en su rutina diaria, y puede resultar bastante doloroso en los comienzos mientras el cuerpo se adapta a la nueva rutina. Por esta razón se recomienda entrenar antes de hacer el camino, para reducir los dolores y los días de sufrimiento. Todo ese ejercicio se puede traducir en una mejora de la condición física que incluye ganancia de masa muscular y reducción de tejido graso, tonificando todo el cuerpo y en muchos casos adelgazando. Esta mejora se puede intensificar cuidando un poco la dieta, lo que en el camino no es nada fácil, y haciendo ayunos intermitentes. Hicimos un video al respecto para los más curiosos, dejamos el enlace en la descripción. El tercero son los horarios de sueño cambiados, y una mejor calidad de sueño en algunos casos. El camino fuerza a despertarse temprano y a irse a dormir temprano, para aprovechar al máximo las horas de luz. El sincronizar las horas de sueño con la noche ayuda a muchas personas a dormir mejor, a pesar que las condiciones de privacidad y silencio en los albergues no sean las óptimas. También un sueño más profundo puede atribuirse al cansancio generado por caminar tantas horas. El dormir mejor contribuye al que es el efecto secundario número 4, que es un mejor estado de ánimo y mejor humor en general. En el camino es posible desconectarse de las presiones de la vida cotidiana y relajarse, y es bastante normal hacer catarsis hablando de tu vida con completos extraños. Además, se tiene más contacto con la naturaleza y se disfruta el aire fresco. Todo esto contribuye a estar más relajados y de mejor humor. El quinto efecto es el aprecio a vivir con menos cosas. El camino nos enseña que podemos vivir una experiencia intensa y satisfactoria con unas pocas pertenencias que caben en una mochila, y que al fin y al cabo no se necesitan tantas cosas. Este aprendizaje se traslada luego a la vida cotidiana y muchos peregrinos se vuelven minimalistas luego de hacer un camino. El sexto efecto es desear una vida más sencilla. En nuestra vida cotidiana nos pasamos el día preocupados y planificando un futuro incierto o bien reflexionando y arrepintiéndonos de errores del pasado. El día al día en el camino es mucho más sencillo y te fuerza a vivir en el presente, donde las preocupaciones son más inmediatas. ¿A qué hora despertarse? ¿Hasta dónde caminar? ¿Cuánta agua cargar? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde y qué vas a comer? ¿Si vas a poder lavar la ropa? ¿Si otros peregrinos están bien? Etc. Al mismo tiempo que resulta una experiencia físicamente demandante, lo cual es una vida más parecida a la que llevaban nuestros antepasados nómades. El séptimo efecto está relacionado con la intensidad de la experiencia y es que el mundo fuera del camino resulta aburrido. Existe la teoría que nuestra percepción del paso del tiempo está directamente relacionada con la cantidad de nueva información que recibimos. En ese aspecto,
El camino es una de las experiencias más intensas que puede haber, ya que estamos constantemente en contacto con nuevos sitios, nuevas personas y nueva información todo el tiempo. Esto resulta en una dilatación del tiempo, la sensación de que ha pasado mucho más tiempo del que realmente pasó físicamente. Por eso, cuando uno vuelve a su rutina diaria, el mundo parece muy aburrido. La vida rutinaria te expone a muy poca nueva información, a pocas nuevas personas y a pocas nuevas experiencias. Por eso, es muy importante darse un tiempo al finalizar el camino para descomprimir y rehabituarse a la vida cotidiana. Lo cual nos lleva al efecto número 8, que es tener muchísimas ganas de hacer otro camino. Según el gurú Tony Robbins, el ser humano tiene 6 necesidades emocionales: significancia, consistencia, incertidumbre, conexión, crecimiento y contribución. Robbins dice que cualquier experiencia que satisfaga al menos 3 de las 6 necesidades puede volverse adictiva, y que mientras más satisfaga, más adictiva se vuelva. El camino satisface todas las necesidades emocionales como pocas experiencias en la vida. Hablamos de esto en detalle en el video sobre el secreto del éxito del camino. Dejo un link en la descripción. Esto ayuda a explicar un montón la popularidad del camino. Muchas de las decenas de miles de personas que lo hacen cada año lo están repitiendo. Y para finalizar, probablemente el último efecto secundario sea el más gracioso y curioso, y es tener una reacción emocional al ver una flecha amarilla, lo cual es completamente lógico. Cualquiera que haya hecho un camino largo ha sufrido una suerte de entrenamiento pavloviano de asociar a la flecha amarilla con el alivio de ir por el camino correcto. Una vez fuera del camino, encontrarse con una flecha amarilla puede resultar en un abanico de emociones, entre las que se incluye sorpresa, nostalgia y el llamado a la aventura. Aunque también es posible sentir brevemente alivio y desconcierto. Si les gustó este video, tenemos otros sobre la cultura, la experiencia y los otros aspectos prácticos de hacer un camino de Santiago, así como videos de otros senderismos, ruinas antiguas y mucho más. Estamos expandiendo nuestro abanico de temas y estamos publicando videos de ruinas arqueológicas submarinas y desconocidas, un tema apasionante que a mucha gente ni siquiera se le pasa por la cabeza. Y no se olviden de suscribirse al canal si no lo hicieron, necesitamos de su ayuda para seguir creciendo. Un abrazo a todos y buen camino.